Un poco de dignidad, un poco de dignidad. Son fuerzas especiales, especiales, no para nosotros común y corriente. Fuerzas especiales para ir a reprimir a las cosas especiales. Somos 4 personas, somos niñas y niñas aquí. Ustedes son los únicos que están en el interno en este momento. Porque nosotros tenemos todo el derecho a estar en esta plaza. Y sin darle ningún motivo, ninguna justificación. Plaza de Temuco. Te comen las ganas por ocupar eso, ¿cierto? Viernes. Qué triste. 4 mujeres. Mapuche. Para eso te parió tu mamá. Frente a 5 carabineros de fuerzas especiales. No eres capaz de mirar el ojo. No eres capaz de mirar el ojo, pero cuando ocupí esa arma, ¿qué voy a hacer? Tu corazón se va a hinchar, ¿cierto? Se va a hinchar tu corazón. Porque al fin vaya a poder hacer lo que viniste a hacer a esta institución. Golpear, abusar de tu posición, weón. Abusar de tu uniforme. Esto es Chile hoy. Bienvenido a Informe Chile Diario, un registro independiente de los hechos políticos sociales del país en días de revuelta, pandemia, racismo y cambio climático. Soy el periodista Gerardo Felipe Herrera y te traigo este resumen del 28 y algo del 29 de agosto de 2020. Bueno, ¿qué podemos decir? Los conceptos del día fueron camioneros vergüenza nacional, camioneros delincuentes, presidente de Chile, paro camioneros y Plaza Dignidad. Y para hablar de la sensación del día usan palabras de Julia Rodríguez en Twitter. Jamás imaginé que el Ejecutivo usara a los camioneros para presionar al Legislativo. ¿Hay algo más violento que esto? ¿O de hipoquinético? A mí lo único que me queda claro es que el dueño de estos camioneros es también el dueño del gobierno, o en palabras de María Teresa Torres, no solo penoso, es vergonzoso e indignante. Porque hablamos del segundo día del paro de camioneros, donde cortaron totalmente la ruta 68 a la altura de Los Vázquez en dirección a Valparaíso, con carabineros como facilitador, como confirmaba Óscar Cáceres González. Julián Caviedes, en tanto periodista, escribía desde el sur: tuve que viajar de urgencia desde Pucón a Santiago, llevo 12 horas, voy recién en Curicó y voy a llegar en horario de toque de queda, nos han parado 7 veces. Todo escoltado por carabineros de Chile, decía Julián Caviedes. No es periodista él. Y como no, si antes del amanecer, en pleno toques de queda, este era el ambiente en las rutas. Una transmisión del Diario del Maule a través de sus canales digitales. Se ve a los camioneros bailando sobre los camiones, escoltados por carabineros quienes los cuidan, escuchando rancheras, pero no todo era fiesta, tal como reportó el día anterior. Gemita Navarrete escribía, tal como se había reportado el día anterior: horrible, llamó un camionero llorando a la radio Bio Bio porque otros camioneros que se plegaron al paro le apedrearon su camión mientras bajaba una cuesta en Caserones. Si esto no es causa de ley de seguridad del Estado, ¿qué es?, se preguntaba la ciudadana.
A mediodía del viernes se informaba que obligaban a otros choferes a detenerse en la ruta 68 también el día viernes. Y por si fuera poco, ambulancias. Tanto el viernes como el sábado se registraban ambulancias impedidas de pasar en la ruta 5 Sur. Y los camiones inmutables, como ustedes podrán ver, vacíos, y la ambulancia no pueden pasar por los camiones. Esto cerca de Los Ángeles. Y al sábado, una situación similar en la ruta 5, dirección norte, en el kilómetro 193. Un registro que comparte Pedro Barca Castro. Ambulancias detenidas en medio de camiones. El mismo ministro París confirmó que esto no eran hechos aislados y desde la impávida oposición parece no haber iniciativa. Y desde la noche del viernes al sábado seguían también las amenazas de que no pasaría ningún Estamos en vivo camión. para 24 horas preguntarle lo que se le está solicitando a los camioneros ahora. ¿Cómo? ¿Cuál es el diálogo? Que le solicitan que se queden, ¿no? Le solicitamos que se queden y ya no está pasando ningún camión. No vamos a dejar pasar ningún camión de ahora en adelante, ni transporte de vehículos, ni fruta, verdura, nada, que se sienta el movimiento. Porque durante el día pasaron muchos camiones, igual estaban abasteciendo. Y estamos todos acá, no sería la gracia, están pasando igual, el resto. Insólito, segunda noche era esta. Y bueno, ¿qué había dicho? Recordemos lo que decía el presidente. Los 13 proyectos están en el Congreso desde hace ya bastante tiempo. Están todos con urgencia y son todos necesarios. Por eso yo quiero pedirles a los parlamentarios que apuren el tranco. Esto plegándose a la solicitud de camioneros y haciendo caso omiso a lo que obliga la ley y a hacer cumplir el Estado de Derecho. Quien reaccionó dentro de la impávida oposición, como decía, Gabriel Asensio, quien hizo un requerimiento al fiscal nacional. Agradezco al fiscal Abbott, quien parece ser la única autoridad interesada en hacer cumplir la ley, ya que los delitos se cometen en las narices del ministro del Interior o en las narices de Carabineros y ellos no hacen nada. Agradezco, por lo tanto, al fiscal Abbott que haya abierto una investigación para determinar si hay delito, quiénes son los responsables, cuáles son las sanciones. El delito consiste en el corte de carreteras. Eso está establecido en el artículo 268 del Código Penal. Así lo dejamos establecido en la última modificación. Y ese delito se sanciona con una pena que va entre 61 y 540 días de cárcel. Pero hay que realizar las investigaciones. El ministro del Interior, quien tiene la obligación de hacerlo, está siendo un cómplice pasivo de estos cortes que están ocurriendo. Estas interrupciones al libre tránsito son tan humillantes para Carabineros. Los camioneros, aquellos que cortan la ruta y que por lo tanto cometen el delito, les dan instrucciones y están convirtiendo a Carabineros en una especie de vigilantes privados de estos carabineros de estos transportistas que están cortando la carretera y el libre tránsito de los chilenos. No es posible que el ministro de Salud diga que el corte de carreteras impide el tránsito de las ambulancias y también el transporte de insumos sanitarios, de medicamentos. No es posible que en Puerto Montt Carabineros intente hacer pasar a los recolectores de basura y los transportistas o camioneros se lo impidan. Es una situación súper grave y de caos, y da rabia realmente que esté pasando esto ante una clase política y a una autoridad mañosa e incapaz. Esto fue lo que respondía el fiscal Jorge Abbott. Quisiera llegar a la Fiscalía Nacional el día de ayer, el diputado Gabriel Asensio. Cabe señalar que el día de hoy hemos remitido los antecedentes acompañados por el honorable diputado a 8 regiones del país con el objeto de que se abran las investigaciones y yo resultare procedente.
Cabe destacar que a partir del 1 de enero del presente año hasta el 27 de agosto hemos requerido o formalizado a más de 240 personas por hechos similares a los denunciados por el honorable diputado. La igualdad ante la ley es un principio fundamental para el Ministerio Público. 8 oficios a 8 fiscalías regionales para que abran investigaciones penales por obstrucción a la libre circulación de personas y vehículos a raíz del paro de los camioneros, aludiendo a la igualdad ante la ley. Y no es un tema menor esa última referencia, porque el abogado dueño de la radio Bio Bio en tanto criticó esta igualdad ante la ley aducida por Abbott, diciendo que no era tal, ya que no se perseguían las responsabilidades de las quemas de camiones por parte de la Fiscalía. La Fiscalía Oriente en estos días también se encargó de comunicar que habían obtenido un veredicto condenatorio contra imputados por el lanzamiento de 5 molotov contra Carabineros de Chile en inmediaciones de la Plaza Italia el 10 de diciembre, Plaza Dignidad, en el marco del estallido social. Bueno, en este caso, lo curioso es que la Fiscalía solicita una alta pena, 20 años de prisión. Vamos a ver cuánto van a solicitar por los camioneros, porque también está de fondo la igualdad de la ley, como decíamos, pero también la proporcionalidad de la pena, que se ha visto ampliamente discutida en el último tiempo. Y tratando de retomar la manifestación de los viernes, hubo una cita en Plaza Italia a las 5, la que, no sorprendentemente, fue reprimida por Carabineros. Y vamos a escuchar algunas de las cosas que pasaron ese día. A las 12:30, 6 mujeres cortando las letras del apruebo en la calle Providencia. Más tarde, represión en la Plaza Dignidad, sábado del mediodía. Y ya a las 4:30, Rodrigo Saavedra en Twitter compartía imágenes de un hombre en silla de ruedas que había sido dejado en la calle, en el piso, sacado de su silla de ruedas por parte de Carabineros, recordando la diferencia de trato que se ha tenido con camioneros y con manifestantes de la prueba. Por andar con la bandera, la detención es por andar con la bandera. Oficial, puede dar información. Ya a las 5:54, periódico Resumen compartía este video en que Oficial, motivo de detención es por la bandera mapuche. Violencia acá. Es por la bandera mapuche. Oficial. Se confirmaba detenidos en la Plaza de Unidad solo por portar una bandera mapuche. Es por la bandera. Es por la bandera mapuche. Es por la bandera mapuche. Curioso este caso porque lo que está pasando, lo que ha pasado con el Gualmapu es lo que está pasando ahora en la mayoría del país, un estado de militarización y represión. Aún así, como decíamos, habían manifestaciones citadas para la Plaza de la Dignidad. Se escuchaban estos ruidos ya a las 6 de la tarde. Lo que terminó con represión militar y policial, aunque continuaba la manifestación, con gente cansada de la diferencia de tratos entre pobladores, mientras unos cortan rutas y hacen asados, otros son reprimidos, decía Capucha Informativa, en el video de
TV piola de la señal de la Victoria. La misma señal de la Victoria mostraba la detención de un joven que estaba tocando una piedra contra un poste y que es detenido por esta razón por carabineros. ¿Por qué se lo lleva? Oiga, ¿por qué se lo lleva? Está con mascarilla, está en derecho, ¿por qué se lo lleva? ¿Cuál es tu nombre, joven? Cuidado. También, en paralelo, hubo una manifestación de repartidores de estas aplicaciones que funcionan de forma independiente y que acudieron a la Plaza de la Dignidad para solicitar derechos laborales. Esta manifestación también fue impedida y cortada por carabineros. Igualmente hubo banderazos. En resumen, Carabineros disuelve manifestaciones por el apruebo y, sorpresa, ¿qué pasó después? Una caravana del rechazo transitó sin problemas por la Alameda y la Plaza Dignidad. 5 personas fueron detenidas en la marcha del apruebo, lo informó los propios carabineros, quienes señalaron que se debió por alteraciones del orden público, además de que dispersaron a los manifestantes con carros lanzaagua. Informaba La Voz de los que Sobran. Tras disolver la primera manifestación, una caravana de simpatizantes del rechazo llamada Caravana Patriota llegó hasta Plaza Italia, aunque no estaba en su trazado original, y fueron aceptados igual y escoltados por carabineros. Para Felipe Alessandra, el alcalde de Santiago, las manifestaciones en la Plaza Dignidad y el paro de camioneros son situaciones completamente distintas. No piensan así los ciudadanos y analistas, quienes son duros. Gabriel Alemparte decía: cuando un gobierno hace distinciones para la aplicación de la ley y vulnera la igualdad como una forma de control de la manifestación disidente o contraria al gobierno de turno, entramos por conceptos y principios en una área muy delicada. Eso hemos visto esta semana. Más duro, en el mostrador, el senador Latorre señalaba que su temor es que el gobierno puede querer estirar este conflicto y que vaya creciendo un clima de polarización. Tras la estrategia de extorsión y chantaje que terminó en el bloqueo de carreteras por parte de camioneros, el gobierno optó por hacer vista gorda y abandonó su obligación de gobernar. Este es Eduardo Vergara haciendo alusión a un camino a acusación constitucional. Piñera opera como un líder autoritario, aplica la ley solo contra sus opositores. Desde violaciones a la normativa sanitaria y el toque de queda, pasando por delitos de amenazas hasta el impedimento del libre tránsito, la diversidad de ilegalidades es de absoluta gravedad. Estamos frente a un claro abandono de deberes por parte del ministro de Interior y el Ejecutivo, que se pusieron de rodillas frente a un grupo de interés con poder económico y cercanía política. La acusación constitucional está a la vuelta de la esquina. Queda claro que el sistemático show mediático de iniciativas de ley de populismo penal empujados desde el estallido social estaban dirigidos a sus opositores. El sistema de control y castigo sigue estando reservado para los más débiles, mientras que para la élite económica y política que el mandatario representa se aplican grados de tolerancia inaceptables. No se trata de aplicar mano dura contra los camioneros de forma desproporcionada, como sí se ha hecho contra miles de ciudadanos. Se trata de aplicar la ley de forma pareja. Y hablando de aplicar la ley, el abogado Luis Mariano Rendón explica qué es lo que se tiene que hacer. Luis Mariano Rendón, abogado. El artículo 175
del Código Procesal Penal establece la obligación para todo funcionario público de denunciar aquellos delitos de los que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La ley le da un plazo de 24 horas a los funcionarios para efectuar esta denuncia y si no lo hacen, incurren en responsabilidad penal, cometen un delito. Pues bien, el ministro del Interior tomó conocimiento a primera hora del día jueves de los cortes de ruta que estaban efectuando camioneros movilizados. Se supo también de las amenazas que estaban efectuando respecto de otros conductores para obligarlos a sumarse a su movilización. Se supo también que lo habían hecho durante las horas de la madrugada en las que rige el toque de queda en todo el territorio nacional. Pues bien, todo esto configura delitos. Configura delito de bloqueo de carreteras, constituye delito de violación del toque de queda. Eso el ministro debió denunciarlo de inmediato, no lo hizo y por lo tanto incurrió en un delito que debe ser sancionado. Debe ser sancionado porque la conducta del ministro permisiva respecto de aquellos que realizan estas movilizaciones tan dañinas contrasta con la actitud que ha tenido la fuerza pública respecto de otras manifestaciones pequeñas por otras causas que son fuertemente reprimidas. El ministro no cumplió la ley porque tiene la obligación de denunciar delitos. Por su parte, Carol Cariola, la diputada, señaló que el gobierno muestra una grave connivencia con camioneros que nos amenazan a todos y todas con desabastecernos hasta de medicamentos. Es una vergüenza lo que hemos visto y lo agrava aún más el uso discrecional de carabineros como si fueran la policía política de Piñera. Y bueno, uno hace esto mayoritariamente a solas frente al micrófono, pero sería súper interesante tener tu opinión. Y para eso, si entras a elideologo.com/informechile, abajito hay un espacio para comentarios. Te lo agradezco. Y también te invito a que se lo recomiendes a una persona, solo una persona que creas que le pueda servir tener esta otra mirada. Soy Felipe y gracias por escuchar. Te repito el sitio, elideologo.com/informechile. Y bueno, se produjo un atisbo de justicia en el caso de Fabiola Campillay. El ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, fue detenido el viernes y imputado como autor de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas, un delito de violaciones a los derechos humanos. La defensora del ex carabinero, que dejó ciega y sin la capacidad del gusto a Fabiola Campillay, dio a entender que Fabiola se cruzó a propósito con la bomba lacrimógena, mientras la prensa revelaba que Maturana tenía un prontuario que incluía el ataque a su expareja, violencia, además robo con violencia, causa judicial donde fue sobreseído un año más tarde y permaneciendo en la institución, lo que llama aún más la atención. Esto fue el veredicto del juez. Encontramos acreditado el presupuesto material, estimando que la libertad del imputado es un peligro concreto para la seguridad de la sociedad. Se declara, primero, que se hace lugar a la solicitud de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, a la cual adhirieron los querellantes, y se decreta la medida cautelar de prisión preventiva respecto al imputado Patricio Maturana Ojeda por estimar que su libertad es un peligro concreto para la seguridad de la sociedad. Segundo, que se Rodrigo Bustos Botay, jefe jurídico del INDH, señaló que quedando en prisión preventiva, formalizado por el disparo de la lacrimógena, es un paso importante, se va avanzando, pero debiera estar en la cárcel. Habrá que insistir en ello y modificar el Código de Justicia Militar. Verdad y justicia, nada aún. Esto ya que quedó recluido en un recinto policial, como se supo después. Y bueno, ya sabemos que esta actitud de la institución no es un hecho aislado. Ahora también sabemos que en el caso de Gustavo Gatica, quien también quedó ciego en este caso a través de distintas agrupaciones de oficiales en retiro, se impulsó la recaudación de fondos para apoyar
la defensa del excomandante de Fuerzas Especiales Crespo Guzmán, que está acusado de ser el responsable de dispararle a Gustavo Gatica. En el mensaje en el que se invita a recaudar dinero, a juntar dinero para ayudar a Crespo Guzmán, se señala que la colecta partió como una idea promovida por un oficial activo de la institución. Desde las filas de carabineros también ha trascendido que se ha transformado en un símbolo de la institución, donde consideran que él solo cumplía su labor y que no debería ser juzgado. Así lo informaba The Clinic. Por su parte, la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford Parenti, sometió a proceso a 7 miembros del ejército por su responsabilidad en delito reiterado de malversación de caudales públicos. Estos ilícitos se habrían cometido entre 2013 y 2018 en lo que conocemos como el fraude en el ejército. Ahora, ¿de qué cifras hablamos? Estamos hablando, voy a mencionar a los imputados y los montos de los que se les está responsabilizando por este delito de malversación de caudales públicos. Jorge Rodolfo Cortés Díaz y Sergio Álvaro Vázquez Undurraga, cada uno por alrededor de 3.665 millones de pesos. Pablo Ignacio Rosas García, 1.167 millones de pesos. Jorge Rojas Meissner, 3.564 millones de pesos malversados. José Aurelio Santic Palomino, 2.367 millones. Rodolfo Guillermo Hidalgo Fariña, 922 millones. Y Cristóbal Ignacio Buti López, 1.156 millones de pesos, que tienen que explicar qué pasó con ellos. La oficina de Catherine Martorell, subsecretaria de Prevención del Delito, fue requisada durante la jornada del jueves, debido a la querella criminal presentada por una empresa oferente que detectó irregularidades en el proceso de la licitación. Así lo informaba la periodista Claudia Molina, periodista independiente. De las dependencias de Catherine Martorell, la PDI realizó copias de la información de todos los computadores. Falta que requisen 2 cámaras licitadas y los teléfonos móviles de los otros denunciados que estuvieron a cargo del proceso licitatorio. Recordemos que Catherine Martorell, junto a Constanza Benvenuto, Miriam Muñoz, Cristian Fonseca, Camilo González y Constanza Pauluán, están acusados por delitos de prevaricación administrativa, fraude al fisco y por falsificación de instrumento público. Así están las cosas. Y bueno, ya casi cerrando, el COVID no se ha ido y ayer 409.000, el sábado se contaban 409.000 contagios. Christopher Espinosa informaba el viernes que Biobío comenzaba a trasladar pacientes COVID-19 a otras regiones. Vía aérea ya se iban a Santiago 3 mujeres de 74, 71 y 71 años desde el hospital Las Higueras de Talcahuano. Un testimonio similar llegaba desde Coquimbo, hablando de un hospital colapsado y 150 funcionarios diagnosticados con COVID. En una nota tragicómica, ¿qué decía el presidente el día de hoy respecto del virus? Por culpa de un virus microscópico, invisible, pero letal, ¿cierto? Y muy destructivo, que se llama coronavirus, y que yo le pido, como presidente de Chile, que nos deje tranquilos, que se vaya al país. ¿Habrá querido hacer una broma el presidente? ¿Habrá querido hacer una broma con los 15.000 muertos que van? Raro su humor. Que mientras en Chillán el periodista José María del Pino informaba que se deterioraban los números, se acercaba a la fase 2, una ciudad que preveía iniciar desconfinamiento de fase 4, pero que presentó un abrupto brote de coronavirus.
cuando compartía imágenes de una feria repleta. Bueno, mientras sabemos que The Economist destacó la influencia global de la papa chilota como madre de las variedades modernas, vemos también que Noa Hydroaicén compartió fotos del proyecto Chaguay destrozando un bosque esclerófilo a pesar de tener estudios ambientales rechazados. Una tala de bosque nativo que se realiza para construir carreteras sobre los 1400 metros de altitud en un área de preservación ecológica. Y así como parece estarse regalando el medio ambiente y la riqueza que tiene la Tierra, también se está regalando el espectro electromagnético. Vamos a escuchar a Presidenta, Jimena Rincón a propósito de esto. Que es la más grande de la historia, sin lugar a duda, se asignarán 1.800 MHz, donde la mayoría de los polígonos pertenecen a lugares ya iluminados o conectados, como universidades privadas o aeropuertos, y no se hacen cargo nuevamente de los lugares que no tienen iluminación. Sectores que venimos peleando desde hace años, voy a dar solo uno, el sector de Niribilo en San Javier, que no tiene conectividad al día de hoy. Y sabe, Presidenta, lo más grave, y lo decía el presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, Juan Pablo Letelier, se está regalando espectro, bien nacional de uso público, privatizado, por cierto, por 30 años con renovación ilimitada. Volvemos a repetir lo que ocurrió con la famosa ley de pesca. Es impresentable. No se está obligando para que los chilenos que hacen patria en lugares aislados tengan conectividad. No hay Esto porque el espectro electromagnético es un bien como el mar, como el agua, como un recurso natural. Es un recurso natural a través del cual se transmiten ondas electromagnéticas para que podamos tener internet, para que podamos tener señales de radio, televisión, y en este caso se le está entregando a empresas para que hagan usufructo de él por una concesión de varios años y, como decía la senadora, con renovación ilimitada. Hay algo bastante raro ahí, ¿no? Hay que estar atento a eso, hay que aprender y ahí estaremos. Esto es registro al 28 y 29 de agosto de 2020. Puedes suscribirte a este resumen informativo en tu plataforma de podcast favorita. Y si quieres más detalles, puedes buscar Informe Chile a fondo para entrevistas y crónicas. Visita también elideologo.com/informechile. Hasta pronto y muchas gracias por escuchar.